Y me da mucho gusto, por ejemplo, que los grupos de estudio de las 11 han estado siendo regulares y constantes. Creo que hemos avanzado un buen tramo. Les animan perseverantes porque tanto los grupos son muy hay mucho beneficio pues en lo que cada uno está estudiando, y cuando veamos juntos aquí ahora la primera carta de Pedro, es que los elementos de teología mostrados por el estudio de primera de Pedro, el estudio de método de estudio o de hermenéutica con Víctor nos ayuda a aplicarlo en los textos, la visión que Dios tiene acerca de la vida. Con la guerra de las visiones vemos la verdad de Dios, y el grupo de Paco de Conociendo a Dios es lo que está haciendo al estudiar la palabra de Dios. Entonces creo que es de mucha edificación los 4 grupos, y luego reunirnos a seguir estudiando primera de Pedro. Uno de los principios básicos de la hermenéutica, de lo que están estudiando con Víctor, es tomar en cuenta al estudiar la Biblia quién es el escritor del texto o del libro y quiénes son los destinatarios de la carta, en este caso de primera de Pedro. Entonces por ahí vamos a comenzar. Ya lo mencionamos en los domingos pasados, pero vamos a recapitular para meternos acá al versículo 6 y 8, que es la sección que nos toca el día de hoy. Dice la escritura, primera de Pedro, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Dice, es hasta el 9, perdón. Primera de Pedro 1, del 1 al 9. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hagamos una oración, por favor. Señor, vamos a tu palabra juntos como un cuerpo, como una iglesia, un cuerpo que tú has rescatado, que nos has unido en el Espíritu, que nos has traído juntos en este tiempo, y que juntos vamos a la verdad, en fe, en dependencia, en el deseo de conocerte más, de conocer más lo que tenemos y lo que somos en Cristo, y descansar permanentemente o constantemente en ello, a pesar de las aflicciones y de las pruebas en este mundo caído. Gracias porque tú usas a tu cuerpo para alentarnos unos a otros, para edificarnos, para poner el hombro unos por otros, para seguir este peregrinaje hasta encontrarnos contigo. Te pido que tu Espíritu Santo aliente nuestros corazones, que nos revele tu verdad, que nos ilumine a conocerte más, a ver la grande obra de salvación que tú has hecho y descansar en ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pedro, el autor de esta carta, se identifica a sí mismo como apóstol,
Y vemos en el libro de Gálatas que en el acuerdo que llegó Pedro y Pablo, Pablo dice: yo soy apóstol, lo soy enviado a los gentiles, y Pedro es el apóstol o el enviado a los judíos. Entonces, en esa posición de apóstol a los judíos, como una persona influyente o una persona que Dios usó como pilar en la iglesia del libro de los Hechos, se presenta en esa calidad de autoridad o enviado de parte de Dios para escribir estas palabras. ¿Ve? Eso también lo hizo Pablo. Cuando dice Pablo, apóstol de Jesucristo, es porque va a decir algo que la iglesia tiene que considerar como verdad de parte de Dios. Entonces, en esa calidad Pedro está escribiendo. Y si hablamos de Pedro, si recordamos algo de su historia, de su recorrido, lo vemos en el libro, en los evangelios, desde un pescador. Tengan esa imagen en su mente, que un pescador rudo, maloliente la mayor parte del día, en humedad, en un negocio familiar, pero también con competidores al lado que están buscando también sacar los peces para ponerlos en el mercado y entonces tener sustento para su propia familia. Es una actividad ruda. Y más adelante se da testimonio de Pedro y de los discípulos como personas que son sin letras, es decir, no son personas educadas o que han ido a la escuela de los judíos, no se han sentado a los pies de ningún maestro para estudiar las escrituras, la tradición judía. Es una persona que vive en el trabajo, está dedicado al trabajo para el sustento de su familia. Dice, es una persona sin letras y del vulgo, ¿verdad? No tiene palabras educadas, no tiene cultura educada, y así se relaciona con las personas. Desde esa posición, o desde ese momento, cuando a través de su hermano Andrés es atraído y le dice: hemos encontrado a Cristo, y entonces van los dos y se convierten ahora en seguidores de Jesucristo, ven algo en él, sabiendo algo acerca quizá del Mesías o de la esperanza de liberación de la opresión de los romanos. Entonces se convierte en un discípulo, en una persona que es seguidor y aprende acerca de Jesucristo, a tal momento, a tal grado de que el Señor Jesucristo lo toma como uno de sus 3 amigos más cercanos, ¿verdad? Entre Juan, Jacobo y Pedro están los más cercanos. Algo de esto nos compartió Jim Poole en Mazamitla el año pasado respecto al discipulado que llevó a cabo Jesucristo con Pedro. Él lo dijo de una manera más extensa, muy interesante. Pero es un pescador que se convierte en un seguidor, en discípulo y eventualmente en un enviado. Jesucristo junto con los otros discípulos les hace un encargo: ir y predicar el evangelio. Se convierte en un enviado. Aún así, Pedro tiene que ser quebrantado. Esa historia ya la conocemos. El Señor Jesucristo lo restaura en amor y le dice: cuida a mis ovejas. Y a partir de ese momento, la venida del Espíritu Santo y el entendimiento que no puede obrar en su propia capacidad, Pedro es usado por el Espíritu Santo como la primera persona, junto con Juan, para predicar el Evangelio o en la naciente iglesia, como testigo. Ahora es un testigo. Entonces es un pescador, un seguidor, discípulo, un apóstol, y ahora es un testigo de Jesucristo, que está dispuesto a dar su propia vida por esa causa más grande que es la predicación de la obra de Jesucristo, y predicar a Jesucristo como Señor. Es encarcelado, es azotado y eventualmente es martirizado, crucificado de cabeza. En sus años previos, como anciano, escribe esta carta como un pastor que cuida a un rebaño. Dios ha cambiado no solamente su actividad, pero ha transformado su corazón. En algún momento hay autores o hay opiniones de que esta carta, la primera carta de Pedro, por el lenguaje que usa, la forma de literaria que usa Pedro, dudan que haya sido Pedro, porque es una persona sin letras y del vulgo. ¿Cómo es posible que alguien que no haya estudiado, que no haya de la escuela, que no se haya discipulado con algún maestro, pueda escribir con precisión y con cierta belleza estos textos, ¿verdad?
Pedro lo veo en el libro de los Hechos como una persona renacida, como una persona dependiente del Espíritu de Dios, pero también como una persona que ha recurrido a las escrituras del Antiguo Testamento. Si ustedes revisan el libro de los Hechos y ven en la ocasión cuando están seleccionando o haciendo la elección del sustituto o del reemplazo de Judas, Pedro cita a los Salmos. Y después en las 3 predicaciones o las 3 exposiciones que Pedro hace, tanto cuando en Jerusalén, cuando viene el Espíritu Santo y tiene su primer discurso, luego un segundo discurso ante los sacerdotes o los sacerdotes, ¿cómo se llama? El concilio, y su tercer discurso también ante el concilio. Pedro cita secciones del Antiguo Testamento, cita a David, a los Salmos cita a David, cita a Joel, si no mal recuerdo cita a Miqueas y a Jeremías. Entonces veo a Pedro, que si bien era una persona, un pescador sin letras y del vulgo, pero que recurrió a las letras del Evangelio, no del Evangelio, sino de la escritura del Antiguo Testamento, la palabra de Dios del Antiguo Testamento, recurrió a las escrituras del Antiguo Testamento. Y creo que de ahí Dios lo usa por su búsqueda de las escrituras a tener un lenguaje diferente, a tener una forma de escritura diferente que antes no tenía. Y entonces Pedro, este apóstol ahora a los judíos, transformado por el Evangelio y viviendo para una causa mayor, una causa eterna, escribe a un grupo de personas. No es una carta, digamos, que universal, aunque actualmente es universal para la iglesia, pero inicialmente fue dirigida a judíos mayormente y a gentiles que estaban ubicados en Asia. Son 5 regiones, ¿ahí las ven? Bitinia al norte, ahí dice Pontus, es Ponto, dice Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Sí las ubican ahí? Es lo que actualmente es el territorio de Turquía. Y la palabra que usa para esos creyentes es a los expatriados de la dispersión. Los expatriados de la dispersión. Está pensando en judíos que salieron de Jerusalén perseguidos. Esa persecución la iniciaron los sacerdotes con Esteban, con la presencia de Pablo, y Pablo se volvió en el brazo ejecutor de la persecución fuera de Jerusalén, que iba a las ciudades a perseguir y traerlos a Jerusalén. Y en el camino a Damasco es cuando Pablo se encuentra con Jesucristo y es convertido, pero esa persecución continuó. Y de hecho, ahorita que hablábamos de la soberanía de Dios en el grupo de teología, la libertad que Dios le dio al concilio y a los sacerdotes, ¿verdad?, no fue factor para cambiar la soberanía de Dios. Al contrario, la libertad que Dios le dio a aquellos hombres, Dios lo usó para el propósito que Dios tenía, que era Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, este es otro ejemplo de lo que estábamos hablando hoy en la mañana, que la libertad que Dios le da a los hombres para hacer y deshacer en su propio entendimiento o necedad, es instrumento de Dios para llevar a cabo su plan. Y entonces, estos creyentes que habían salido de esta región acá de Palestina, Jerusalén, salieron huyendo por esa persecución para cuidar sus vidas, pero también donde quiera que iban, llevaban el Evangelio. A esos que se fueron juntando o mezclando con gentiles en esa región de iglesias, es que Pedro escribe esta carta a los expatriados judíos, pero también ahora a la iglesia de judíos y gentiles que están ahí presentes. Esta dispersión, la Biblia, la palabra original es diáspora, se conoce como la diáspora, los judíos que salieron a otras regiones. Ahora piensen en personas que han huido de sus lugares, quizá dejando familia, bienes, trabajo, propiedades, y teniendo que empezar alguna otra cosa de alguna otra forma. Son personas carentes de ciertos recursos. Es como irse a salvar la vida
y buscar empezar algo otra vez, ¿verdad? Entonces, en esa condición están estas personas. Unas palabras claves, entonces ya identificamos o recordamos identificar quién es el escritor, quién Dios usa como el escritor de esta carta y quiénes son las personas que reciben esta carta. Estas dos son un principio importante cuando estudiamos las escrituras, porque nos da mejor entendimiento de lo que está diciendo en la carta, ¿sí? Pónganse en los pies de Pedro, en toda su historia, viéndose desde pescador, renacido y luego viviendo para una mayor causa que es el Evangelio, escribiendo ahora como un pastor al cuidado de las ovejas o de la iglesia en estas regiones de personas que han perdido sus familias, sus bienes, sus cosas, sus propiedades y están esparcidos, dice, expatriados, dispersados y en tribulación. Más adelante lo menciona. Ahora vamos a la carta. En el versículo 2, bueno, el versículo 2, 3, 5, creo que marca una línea que vamos a ir viendo a través de toda la carta. Son tres palabras claves que nos va a marcar así como la dirección de toda la carta. Vamos a recordarlas. La primera palabra está en el versículo 2. ¿Alguien la lee? Elegidos según la presencia de Dios, Padre de santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Estos expatriados, dispersados, Pedro se refiere a ellos como los elegidos. Recuerdan que Pablo tenía una forma de escribir sus cartas que hablaba acerca de la posición y de la condición. De hecho, estaba inscrito en su saludo, dice, a los santos en Cristo que están en Éfeso. Es una posición y su condición. Estamos viviendo en dos círculos al mismo tiempo, en dos áreas al mismo tiempo. Una es nuestra posición en Cristo y otra es nuestro lugar físico, ¿verdad? Nuestra posición y nuestra condición. Parece de alguna forma que Pedro tiene la misma idea, pero lo expresa de diferentes palabras. Dice, estos creyentes dispersados, ustedes son elegidos. Y es un tema que los creyentes o la iglesia ha tenido discusión por muchos años, hay diferentes corrientes. No queremos causar otra corriente. Vamos a seguir en la sencillez de las Escrituras. La sencillez de las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios habla que eligió a Abraham. De entre todas las personas de la tierra, Dios eligió a un pagano, a un hombre pagano, una familia pagana, para hacer de él una nación. Y dice, yo te he elegido. Lo llamó, Abraham escuchó, creyó y salió de la tierra donde él estaba. También la Biblia menciona que Dios eligió a Isaac, Dios eligió a Jacob como individuos, como los patriarcas, porque de ellos iba a ser una gran nación. Ya que es una gran nación, las 12 tribus, se forma una nación grande que va de Canaán hacia Egipto, se fortalece y luego salen por mano de Moisés a la tierra prometida. Dios se refiere a la nación de Israel como elegida. Dice, yo te elegí de entre todas las naciones, no por tu belleza, por tu fortaleza, por tu sabiduría, sino porque eres insignificante, yo te he elegido. La elección tiene que ver con un propósito. La elección del pueblo de Israel era porque de ellos iba a venir el Mesías, ¿verdad? Otras menciones habla la Biblia acerca de Saúl. Dios le dice, yo elegí a Saúl como rey, a pesar de que Saúl tenía ciertas torpezas o no torpezas, pero es como una personalidad también retraída y luego comete torpezas. El Señor Jesucristo elige a los apóstoles y en ese sentido Dios tiene la soberanía para escoger o para usar a las personas que Él desea para sus propósitos. La sencillez de la palabra, de las Escrituras, dice que estos creyentes esparcidos
son elegidos según la presencia de Dios para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Nadie tenemos la autoridad o la osadía para preguntarle a Dios por qué haces lo que haces. Si la elección fue de la iglesia como un cuerpo o de los individuos como personas, es un derecho y es una atribución que solamente Dios tiene, y de esa manera Dios lo lleva a cabo. Y les digo, es un tema que diferentes corrientes no se ponen de acuerdo. Vamos de una manera sencilla a buscar que el Señor nos guíe y entender su palabra, pero estos creyentes son elegidos. Pablo también habla acerca de la elección en la iglesia. Efesios 1, 4 y 5 dice que somos escogidos. Primera de Tesalonicenses, segunda de Timoteo y Tito 1, 1 habla acerca de estos temas. Vamos más adelante. Entonces, la elección es algo que está en la voluntad de Dios, está en el decreto de Dios. Dios decide hacer algo para redimirlo. Lo santifica a los creyentes, a la iglesia, y esta parte de rociarlos con la sangre también es un cuadro de lo que Dios hacía en el Antiguo Testamento. El rociar es diferente a la sangre derramada. La sangre de Jesucristo no solamente fue derramada en la cruz, pero el cuadro es que es rociada, lo que hacían en el Antiguo Testamento, en Éxodo, cuando el pueblo dice, y todo lo que Dios nos diga, eso vamos a hacer. Ahí también hemos hablado acerca de la actitud que el pueblo tenía, que quizá buscaba obedecer en su propia fuerza, pero aún así, dice, el cordero fue sacrificado y la sangre fue rociada sobre todo el pueblo. Es diferente el ser derramada que el ser rociada. Aquí Pedro, y no he visto esta frase en ningún otro texto del Nuevo Testamento acerca de la iglesia, Pedro es el único que usa esta frase que dice, para que fuimos elegidos para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Este rocío, o que la sangre es esparcida, es que es comunicada o es salpicada a todo el creyente elegido. La sangre alcanza a todo el creyente elegido, a toda persona que con fe escucha la palabra y es renacido. Nos justifica delante de Dios, sella el pacto entre Dios y nosotros. La Santa Cena es la señal del pacto, ¿verdad? Cuando tomamos la Santa Cena, es la señal del pacto que Dios hizo con nosotros, que es Él derrama su sangre en Jesucristo como expiación del pecado, y el hombre lo único que participa es en creer en esa redención. La sangre nos limpia de todo pecado y nos da también acceso a la presencia de Dios en el cielo. Entonces, esto es algo interesante que solamente Pedro menciona, el ser rociados con la sangre que nos alcanza a todos los creyentes. Muy más adelante, el tiempo avanza muy rápido. Tomen en cuenta esta parte de elegidos. La segunda palabra clave está en el versículo 3. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La segunda palabra interesante o clave es renacer. Somos elegidos en la presencia de Dios, presciencia de Dios. Somos renacidos, es el nuevo nacimiento del cual habla el Señor Jesucristo. Ser nacidos de nuevo, somos renacidos a una nueva familia, una esperanza viva por misericordia. Y la tercera palabra clave está en el versículo 5. ¿Alguien lo lee, por favor? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La tercera palabra es guardados. Piensen en esta, o como le hacen ahora algunas personas como manera didáctica, que es hacer repetir las palabras, ¿no? Vamos a repetir las palabras. La primera es escogidos, o elegidos, ¿es escogidos? Elegidos. Elegidos. ¿La repitan en voz alta? Elegidos. Me da risa porque no lo hago con la intención que otros lo hacen, pero elegidos.
Luego la segunda palabra es renacidos. Renacidos. Y la tercera es guardados. Eso es lo que Dios hace con nosotros, y a través de la transformación de Pedro ahora es lo que transmite a la iglesia, ¿verdad? Le está diciendo, ustedes son elegidos por la obra de Jesucristo y la misericordia, son renacidos, son transformados a una nueva creación, a una nueva familia, y luego son guardados. Las dos primeras, la primera y la tercera, tienen que ver con la posición. Somos elegidos y tiene que ver con nuestra posición. Nosotros no participamos nada para la elección, no aportamos nada para estar en esa posición delante de Dios, ni para ser rociados por la sangre. Somos recipientes de la gracia de Dios y de la obra de Jesucristo. Esa es nuestra posición. La obra de renacer es el nuevo nacimiento, es Romanos 5, Juan 3. Y el ser guardados tiene que ver con la vida cristiana, que es nuestra condición. Cuando somos creyentes, en nuestro andar, en lo que esperamos la venida de Jesucristo, dice que somos guardados. El versículo 5 dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esa es la provisión que tenemos para la vida cristiana. Somos protegidos, guardados, toda la provisión se nos ha dado para vivir nuestra vida cristiana en lo que esperamos la redención que viene. ¿Se acuerdan que en Hechos 1, uno de los testigos... Entonces la posición es elegidos y renacidos. Yo creo que los dos, sí, porque el renacidos es la condición. Yo pienso que sí, es así como lo podemos poner así de una manera sencilla para tenerla en la mente, porque luego el desarrollo de la carta vuelve a mencionar los elementos, vuelve a hablar acerca de que somos renacidos y explica un poquito mejor, pero luego habla acerca de nuestra conducta. Y me adelanto aquí a uno de los versículos, que es el versículo... ¿alguien lea el 6, por favor? 6 y 7. 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, como sea manifestado Jesucristo. Ajá. Esa parte de ser guardados por el poder de Dios mediante la fe tiene que ver con nuestro andar. Lo que vamos a hacer aquí en la tierra, pues andar de fe, y en ese andar de fe somos guardados por el poder de Dios. Y dice, van a tener que pasar tiempos cortos de aflicción, y lo que estaban padeciendo estos hermanos, hablando acerca de la aflicción, no tiene que ver con enfermedades y no tiene que ver con cuestiones de la naturaleza, de un tornado, una inundación en mi casa o algún problema familiar. Tiene que ver con la persecución contra los creyentes por causa de su fe, ¿verdad? Tiene que ver con la persecución, y esa persecución era muerte, y salían corriendo, huyendo, cuidando sus vidas, y eran esparcidos por todos lados. Y Pedro les dice, quizá pensando en su propia mente, sabiendo qué se siente y qué es pasar por esa persecución, pero les van a tener que ser afligidos por un poco de tiempo. Y en esa vida cristiana, después de ser elegidos y renacidos, son guardados por el poder de Dios. Sépanse guardados por el poder de Dios mediante la fe. Si conocemos quién nos ha elegido y en quién hemos renacido, podemos tener fe hasta la venida del Señor Jesucristo, hasta la manifestación de Jesucristo. Pedro fue testigo de la ascensión de Jesucristo, ¿verdad? En Hechos 1. Pedro estuvo presente, él que escribe esta carta, 30 años antes, 34 años antes, fue testigo de la ascensión de Jesucristo y de los varones que dijeron, así como visteis que Jesucristo
¿cómo dice el texto? Como habéis visto ir, así vendrá en las nubes. Pasaron 34 años y Jesucristo no había venido. Y aún así, en el corazón de Pedro, anoté aquí las veces, por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por lo menos 7 veces en todo el libro, Pedro hace referencia a la venida de Jesucristo. ¿Su esperanza la perdió? En ningún momento. Han pasado 34 años desde que vio a Jesucristo ir y a los ángeles decir que viene. 34 años y su esperanza sigue muy firme. 7 veces lo menciona. Dice, habla acerca de cuando Jesucristo se ha manifestado, la manifestación de Jesucristo. Jesucristo está subido, así dice, a la diestra de Dios. Habla acerca del fin de todas las cosas, refiriéndose a la venida de Cristo. La revelación de su gloria, la participante de la gloria que será revelada, también hablando de su venida. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Así es como Pedro se refiere a la venida de Jesucristo. Parece ardientemente esperando esa venida. Y entonces, así es como somos guardados mientras estamos aquí en la tierra. Después de ser elegidos, renacidos, somos guardados para la salvación cuando venga Jesucristo. Y las aflicciones que pasamos, aunque la Biblia tiene una sola interpretación, que es, en este caso era la persecución que estaban sufriendo, la Biblia tiene muchas aplicaciones. En nuestro tiempo no estamos siendo perseguidos, por lo menos nosotros no, quizá porque no damos nada para ser perseguidos, pero sí pasamos por aflicciones de todo tipo. Estas aflicciones son pruebas de nuestra fe. Nuestra fe está siendo probada mientras esperamos la venida del Señor Jesucristo. Entonces somos elegidos, renacidos y guardados. En el lenguaje de Pablo, Pablo diría, estáis sentados en lugares celestiales y nos corresponde a andar en fe. Bueno, me quedan 10 minutos, pero la próxima semana continuamos. Pero vean esta parte. El versículo 7 ya lo leímos, lo voy a leer para terminar 7, 8 y 9. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Desde el versículo 6, perdónenme. La característica de nuestro andar, ahí menciona 2 palabras, bueno, repite una palabra que es alegría. Dice, en el cual vosotros os alegráis. Ese es el versículo 6. En el cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por poco de tiempo es necesario ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis. Ahí está otra vez alegría, con gozo inefable y glorioso. Ahora que hemos estado platicando acerca de toda esta etapa o periodo que Dios nos ha permitido pasar como familia, y más a Mirna en lo particular, pues con el dolor y su enfermedad, hemos podido reflexionar acerca de la fe. Justamente son etapas que no están fuera del control de Dios, que por cualquier razón que haya sido que entramos a este periodo, no está fuera de la soberanía de Dios. Dios lo planeó y lo permitió de esa manera, pero seguimos siendo guardados por el poder de Dios y nos corresponde a nosotros descansar en el Dios que conocemos, ¿sí? Y platicaba un poco con Jesse la otra vez acerca de la fe, de que creemos, ¿verdad? Tú piensas que eres creyente, tú piensas que crees en Dios y que confías en Él, pero esa fe que decimos tener tiene que pasar por un periodo de prueba, porque esa fe es más valioso que el oro. El oro, obvio, es altamente evaluado, es altamente apreciado, pero más apreciado que el oro es nuestra confianza, lo que nosotros podemos
descansar y confiar en el plan de Dios, porque eso nos va a dar la fortaleza para nuestra vida. El oro es algo que aumenta de valor, pierde valor, se pierde, te lo roba, es algo que se acaba, cambia de dueño, se aprecia, ¿cómo se dice? Deprecia, pero la fe permanece, ¿sí? Y la fe, cuando salimos de esas pruebas, es lo que da honra y alabanza a Dios. Dios se alegra y ¿cómo dice Hebreos 11? Ya mi memoria me está fallando. Que agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es lo que agrada a Dios. Entonces, en este tiempo que hemos estado en esta etapa, Dios me hace reflexionar y dice, es que yo digo que confío y no estoy confiando. Estoy buscando otras cosas en las cuales sostenerme y en lo cual confiar, o criticar, o poner excusas, o pasar culpa a alguien de algo, y dejo de confiar. No estoy viendo lo que Dios está haciendo en mi vida, que es probando mi fe para que Él sea glorificado, para que Él se alegre y acepte mi fe. No es una fe mía, sino Él se agrada de la fe, de confiar en Él. Le estaba platicando que Mirna salió del hospital el día viernes. Pensábamos que íbamos a salir temprano. Gracias a Dios que tuvimos la provisión de parte de Él de una manera también extraordinaria. Lo que hemos visto también a través de todo esto es de que todo el amor de muchas personas en muchos lugares, no solamente de llamar, de estar, de visitarnos en el hospital o donde estemos, en la casa, del servicio, la ayuda, esa es una expresión del amor de Dios en los corazones de todos ustedes y de muchas personas más. Pero no solamente es el decir voy a orar por ti, y está bien, gracias a Dios por las oraciones, pero hay otros que han dado más de lo que pudieran tener para ayudarnos, pues, para aliviar la carga que nosotros estábamos llevando. Y eso es una expresión del gran amor de Dios hacia nuestras vidas. Y otra vez, sin merecer, de pura gracia de Dios, porque Él tiene sus propósitos. Él usa la iglesia. Y entonces, aparentemente todo estaba en orden. Aquí les platico rápido en los 5 minutos que me quedan, pero había 3 cuentas, ¿no? Que por cierto, casi me da a mí las ganas de entrar otra vez al hospital por un ataque cardíaco con la cuenta, pero son 3 cuentas. Una, la del doctor, que esa el doctor fue quizá benévolo, pero bueno, es una cuenta alta. Y me dijo, le dije, doctor, ¿me puede esperar unos días en lo que nos llegan unos fondos? Y sí, no te preocupes, adelante, por supuesto, no te preocupes. Okay. La segunda cuenta era la de la empresa que provee los tornillos y los insumos médicos para la cirugía, ¿sí? Que también era un cuento, ¿no? Más el doble de lo del doctor. Entonces hablé con la encargada y le digo, disculpe, mira, así y así, somos tal y tal. Le digo, ¿habrá forma que le pueda firmar un pagaré? Vienen fondos, primero Dios, pronto, y quizá el próximo miércoles, jueves, y liquidamos esa cuenta. Sí, pero tienes que tener una garantía. Entonces tuve que venir hasta la casa por la factura del coche. Ahora no puedo vender el coche porque la factura está ahí apenada, pero primero Dios la rescatamos pronto. Entonces ya me vine, entonces ya está, eso ya, ok, firmamos el pagaré y ya está también salvada esa parte. Y entonces al hospital, teníamos una parte en efectivo y otra parte en mi tarjeta de débito, y era la cantidad justa para liquidar esa tercera cuenta. Entonces el efectivo, hagan de cuenta que me sentía como en Las Vegas, ¿no? Contando. Bueno, ahí está. Y bueno, la última parte, mi tarjeta. Entonces dije, bueno, ya, con esto en 5 minutos ya estamos fuera. Le doy mi tarjeta, la pasa y me dice, ¿sabe qué? Que no pasa su tarjeta. Y dice, a veces esto sucede cuando es una cuenta grande y hay que dividirla en 2 o 3 partes. Ok, pues entonces intento. Se intentó con 20,000 pesos y no pasó.
intentó con 15 y no pasó, y con 10 no pasó. Pues ya me estaba empezando a poner nervioso porque ya Mirna estaba casi lista con Natalia ahí para esperarnos y otra vez, es que no, me dice un asesor de seguro que estaba ahí, dice, bueno, va a tener que quedarse otra noche. Digo, si es gratis, con mucho gusto, pero no, yo no voy a pagar otra noche. O sea, ya me estaba poniendo nervioso, ¿no? Y entonces me dice, va a tener que hablar al banco para saber qué pasó con su tarjeta. No están los fondos, pero le enseñé mi cuenta y dice, ahí están los fondos, sí, pero... O sea, hablé al banco, les expliqué y me dice, mira, aquí no podemos hacer nada porque la sucursal es la que bloqueó la cuenta. La razón del bloqueo es porque usted tiene que ir a la sucursal, actualizar sus datos, domicilio, teléfono, tal. Entonces tiene que ir mañana. Mañana es sábado, señorita, ¿cómo voy a...? No, pues no podemos hacer nada. Disculpen. Bueno, entonces el nivel de inquietud iba subiendo, ¿verdad? Entonces ya me senté ahí afuera de la caja del banco y empecé a reflexionar estas cosas. Bueno, ¿y dónde está Dios en esto? O sea, Dios no está ocupado en otras cosas, distraído de nuestro asunto. O sea, Dios está consciente de lo que está pasando, no se le ha ido de las manos este asunto y mi fe está siendo probada. Dije, ok, Dios, voy a confiar en ti. Entonces le mandé un mensaje a Víctor. Ya tiene un papel nuevo en mi vida. Le digo, Víctor, bueno, le dije, Houston, we have a problem. Entonces ya me dice, a ver, ¿qué es? Si te ayudo, vamos a ver qué hacemos y ahorita te ayudo. Entonces me mandó una frase en el mensaje que dice, no pueden retener al paciente por falta de pago, porque retener al paciente como garantía para el pago. Y dije, ¿a poco? Entonces consulté un poco más ahí rápidamente y sí, hay una comisión, se llama comisión, no sé, que tú debes saber, Héctor, quizá, no sé, ¿tiene más? Comisión de Arbitraje Médico de Los Ángeles. Ándale, ese. La Camejal. Exactamente, y dice, un hospital privado no puede retener a un paciente por falta de pago. Están obligados en el hospital a llegar a un acuerdo, pero no pueden retener al paciente. Entonces ya dije, mira, ahorita vengo. Fui a la caja. No te muevas. No te muevas. Si no te vayas a ir, mira. Sigue comiendo. Ay, qué cosas. Entonces le digo a la señorita, ¿le puedo hablar por favor a la encargada? Y sale una madre con su... que son las encargadas que administran ahí el lugar. Le digo, yo ya había orado pues y decía, Señor, pues, si nos vamos a quedar todo el fin de semana y que sea lo que tú quieras pues. Y entonces le expliqué todo a la madre y le dije, mire, ya consulté con mi abogado. Yo pensando en Víctor, no es abogado de profesión, pero abogó por mí, en ese sentido no estoy mintiendo. Le digo, y sé que no pueden retener a mi esposa por esta falta de pago. Le digo, aquí está el dinero, ayúdenme. Y se me queda viendo así y nada más me dice, sí, está bien. Y yo como que tenía más argumentos para pelear. Y dice, sí, y ya llama a la muchacha para que traiga un pagaré. Y ya lo firma y me dice, ¿cuándo quiere pagar? Y ya le iba a decir, pues, en diciembre del 2018. No, le digo, el lunes estoy aquí, el lunes nada más voy a arreglar ese asunto, los fondos, y aquí me va a tener. Le digo, ¿cuál es su nombre? Y me dice, Berta, no sé qué. Entonces le digo, muchas gracias. Ya se me iba a salir decirle, hermana Berta. Le digo, muchas gracias, Berta. Le agradezco mucho por Y entonces, cuando ya me dijo, está bien, y firmamos el pagaré, regresó alegría a mi corazón, pues, porque cualquiera que haya sido la cosa, si nos tenemos que quedar, Dios sigue siendo Dios, estamos confiando en su plan y nos vamos a quedar, o no voy a pelearme para salir. Si Dios me da las herramientas y los medios para salir, gloria a Dios, y también voy a estar alegre. Entonces Dios
en ese guardarnos con su poder, en ese andar en la vida cristiana, que es un andar de fe, Dios pone a prueba nuestra fe, constantemente está probando nuestra fe. Y la cosa es de que nosotros no nos damos cuenta que estamos siendo probados y queremos superar el obstáculo a nuestra manera, a nuestro entendimiento, en nuestro tiempo. Y es cuando nos alteramos, nos afligimos, porque no estamos viendo el cuadro completo de la obra de Dios. Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto. Vean qué privilegio. Pedro confió y desconfió aún teniendo a Jesucristo enfrente. Y Pedro le está pasando el privilegio a los creyentes que aman a Jesucristo sin haber tenido el honor de conocerlo físicamente, sin haber vivido con Él, sin haber andado con Él. Y les dice, ustedes lo aman sin haberlo visto. Creo que es una especie como de, no sé si es un elogio a los creyentes que son perseguidos y dispersados en amor a Jesucristo sin ni siquiera haberle visto. O sea, ahora no lo ven, pero os alegráis con gozo inefable. Vamos a orar.